Muy buenas noches a todas y a todos. Tengan la más cordial bienvenida a este nuestro nuevo capítulo de Ojo con los Medios en un momento muy particular, doctor Vázquez. ¿Por qué particular? Hace varias horas que el Senado está en el proceso de votación para la destitución de la presidenta constitucional Dilma Rousseff. Unos 30 diputados ya han... senadores, ya han hablado, han utilizado los 15 minutos que tenían para exponer sobre sí o no a la acusación que pesa sobre la presidenta Dilma Rousseff. Quedan aún una treintena más de oradores. Se calcula que mañana, a eso de las 6, 7 de la mañana, hora boliviana, se podrá saber si esto ocurre o no. ¿Podremos, Will, ponchar en vivo la señal desde Brasil? Han salido de la plenaria y están discutiendo. Ahora vamos a escuchar un poco y a ver esa discusión en un canal brasileiro. No sé por qué había tanto apuro porque esta sesión de Senado y la destitución o la suspensión de Dilma Rousseff termine hoy tan pronto. Presión habíamos registrado mediática en la mañana para que el juicio sea hoy, termine hoy, y en la tarde igualmente algunos senadores apuraban al presidente para que en vez de 15 minutos los legisladores hablen solo 5, después llamó a un cuarto intermedio, le dijeron que no sea de 1 hora, que sea de 5 minutos. No sé cuál era el... Ya está, ya ganaron. ¿Qué importa si es hoy a las 8 de la noche o quería salir en el noticiero estelar de O Globo? Me parece que igual, en realidad, los temores van vinculados quizás a algunas acciones de último momento, aunque en el ámbito judicial han sido negadas, que ocurran en relación al impeachment contra Dilma Rousseff. Creo que el miedo es que no pase nada. Es tan cambiante el humor social, político y jurídico en Brasil que me parece que ese era el miedo. El presidente Renan Calheiros del PMDB les dijo que no que no haya cuarto intermedio. Esto era para ir a almorzar porque no habían comido en todo el día, y el otro senador que les pidió que hablen 5 minutos para terminar antes, lo cual fue negado por el presidente, y además de la bancada del Partido de los Trabajadores también dijeron que para eso se necesita cambiar el reglamento que tenía especificado el impeachment. Vamos a conectarnos ahora con la TV en Brasil para analizar en un minutito qué se está diciendo por ahí. Veo caras bastante contentas. A ver. Da paralisia das instituições, da economia, do avanço de algumas áreas, por exemplo, do judiciário, e da crise econômica. Então tinha um amparo, uma situação que levou a essa grande conspiração que tá dando certo, e eu acho que vai dar certo. Eu acho que reverter esse quadro Acho que se tem algo positivo de todo esse evento, que eu acho importante para toda a sociedade brasileira, é a questão de um governo que violou a lei de responsabilidade fiscal ou foi irresponsável em certas manobras. E eu acho que essa mensagem é importante de... Bueno, ahí están analizando los pormenores de la situación política, las irregularidades que supuestamente cometió el gobierno. Espero que no nos esté viendo, doctor, la diputada Norma Pierola. ¿Le digo por qué? Si nos está viendo la diputada Norma Pierola, va a decir que este es el canal de noticias de Juan Ramón Quintana, JR News. Está contenta igual la diputada Norma Pierola de lo que está sucediendo en Brasil. Sería bueno que Samuel festeja en el Twitter. Sería bueno que la diputada deje de decir que vivimos en una dictadura. Es ofensivo para quienes sufrieron y padecieron las dictaduras militares. Realmente ofensivo. Deje de tuitear así, por favor, diputada. Bueno, escuchemos un poco más Brasil y después volvemos con nuestra agenda. Dale. Os diretores das empresas de companhia aberta, incluindo as de economia mista, leia-se Petrobras, é o conselho de administração, para tentar, porque estava ventilando muito, quem vai comandar a Petrobras, vai ser fulano, vai ser ciclano. Eu nunca tinha visto a CVM falar, olha, a brincadeira não é assim não, tem que ter um conselho, tem que respeitar, etc. Então eu acho assim, tem algumas coisas... Isso em teoria, né? Na teoria. Na teoria, a prática é outra. Mas é a primeira vez, eu acho, é bom falar de coisa positiva, que todos estamos discutindo esse problema, é uma coisa que ninguém falava. Ahí están analizando el tema de la gobernabilidad de Temer y cómo se
se empezó a discutir desde antes la conformación de la nueva burocracia. Hay muchos que también estuvieron con Lula y con Dilma. Dice que va a reducir a unos 13 ministerios de los 22 que existen y se habla de que la mitad serían ministros, exministros, tanto de Lula como de Dilma. E transparência, a gente saber, porque usa muitos termos técnicos, superávit nominal, 40% mais caro, superávit primário. Bueno, cuando vuelvan al plenario, nos sumamos un segundito más a esa transmisión. Ahora pasemos a la etapa número 4, por favor, señor Will. Esa misma, la diaria desde el Uruguay, doctor. Sí, este diario de izquierdas del Uruguay, me parece que lo rescatamos porque dice que lo que está sucediendo en Brasil es un asunto nuestro, un asunto de América Latina y que no requiere ser mirado solamente como un problema de los brasileños. Vio que ayer yo le comentaba que Temer parecía uno de estos archienemigos de Batman y hoy efectivamente apareció en las redes. Mirá lo que apareció en las redes, podés cambiarlo ahí, mirá. Michel Temer es... El Guasón. El Guasón. No soy el único que le vio cara de malvado a este personaje, que no creo que sea una casualidad, realmente le digo. No, y bueno, con esa sonrisa además... Pero tiene cara de malvado. Yo creo que los seres humanos vamos desarrollando, bueno, se llama fenotipo, ¿no? Sí, igual no seamos lombrosianos en eso, ¿no? Que era la teoría de principio del siglo pasado que determinaba que ciertas personas tenían cualidades para ser delincuentes, asesinos u otras cosas por su rostro, ¿no? Eso. No, pero yo creo que el rostro se nos va transformando y va ejemplificando ciertas características de nuestra personalidad. Nuestros rostros también se van transformando con el paso de los años. No, sí, sí. Y los comportamientos, las acciones que llevamos adelante también van determinando y tienen una importancia en esto. No quiero decir que esta cuestión sea definitiva y que lo que usted dice, ¿no? Que por el rostro pasemos por la calle y digamos ese es malo porque no me gustó la cara o alguna cosa parecida. Lo cierto es que este golpista tiene cara de malvado y así lo escracharon en los famosos memes de las redes sociales como el Guasón, justo que lo estábamos comentando en la emisión anterior. Lo siguiente es también en un tono medio de gracia, pero tiene es muy profundo lo que vamos a ver en este... ¿Es un meme también? ¿O no, esto es de verdad. Foto? Esto es de verdad, es una foto. Es en una librería en Brasil. Temer, el vicepresidente, es abogado constitucionalista y escribió un libro sobre elementos del derecho constitucional, que es el que ves en tapa, y dice promoción, esto es a $2. 2 reales son casi alrededor de 4 bolivianos, más o menos, para que des una idea. Y bueno, esto es... Está cotizando bien. Está Temer, cotizando, ¿no? sí, Bueno, Temer, que ya se está listando para viajar a Brasilia, capital del Brasil, porque quiere ser posesionado. La noticia obviamente de la crisis política en Brasil hace eco en todo el mundo. Desde España, la televisión estatal de ese país, veamos cómo te lo muestra. Dale. Horas que Renan Calheiros abrió la sesión que puede apartar del cargo a la jefa del Estado. El presidente del Senado, a pesar de que pertenece al PMDB, el partido impulsor de todo este proceso, se abstendrá de votar. Así que con su decisión y la ausencia de 2 senadores, los partidarios de destituir a Dilma Rousseff necesitan ahora de 39 votos y no los 41 anteriores. Cada senador dispone de 15 minutos para hablar, por eso se espera que la votación se alargue hasta la madrugada. Esta vez, a diferencia de lo que vimos en la Cámara de Diputados hace 2 semanas, no ha habido ni gritos ni amenazas. Y mientras se desarrolla la sesión, a pocos metros, en el Palacio de Planalto, la todavía presidenta asiste a lo que puede ser el final de una era, la que se inició hace 13 años con Lula y el Partido de los Trabajadores. Si Dilma Rousseff pierde esta votación, mañana un senador se dirigirá a entregarle en mano la notificación de que está temporalmente apartada del poder. Sus esfuerzos se dirigirán entonces a la votación final, en la que los partidarios de revocar su mandato necesitarán entonces del voto de 54 senadores, 2/3 de la Cámara Alta. Bueno, dice usted, doctor, que va a ser alrededor de las 6 de la mañana. Es un cálculo en realidad basado en que tienen 15 minutos los diputados para hablar. Falta todavía la mitad. Si calculamos que pueden hablar 4 o 5 por hora, más o menos llegamos ahí. Y después lo que tienen que hacer es votar
manualmente. Es decir, no es como cuando te mostramos diputados que mientras hacían sus discursos, ahí emitían su voto. Acá dicen lo que van a votar, pero después nuevamente hay que hacer el rito de votación. Cada uno de los senadores son 81, se necesitan 41. Te mostraba la nota, en realidad 39, porque 2 no asistirán, para suspender a la presidenta Dilma por 180 días. Te mostrábamos lo que tiene que ver con el reporte de la televisión española y a continuación a ver qué dice Telesur desde Venezuela. Subo a esta tribuna con indignación contra un juicio injusto por vicios y nulidades de la primera presidenta electa de este país. Indignación contra un juicio selectivo, ya que los supuestos jurídicos que se utilizarán hoy aquí para la separación de la presidenta Dilma no se usarán para ningún otro gobernante. Morirán aquí, se enterrarán aquí. Fueron creados exclusivamente para cancelar los resultados de la última elección, debilitar el voto popular, atacar al presidente Lula y a la presidenta Dilma, revocando el mandato y anulando efectivamente el futuro de los que representan al pueblo en este país. Me refiero a que no es posible que alguien que viva en la democracia no entienda el momento que estamos viviendo. Le oí a un profesor de la universidad: la división de los 3 poderes, senador Cristóbal, no se hizo para darle gobernabilidad al gobierno de nadie, fue hecho para evitar un superpoder. Y nosotros hoy estamos viviendo una situación donde hay una desmoralización del poder ejecutivo. Y se socava con el legislativo. Miren si no tengo razón. Estamos proponiendo un proceso de juicio político, tomar al vicepresidente y transformarlo con el voto de una minoría del Senado y convertirlo en presidente de la República. ¿Y quién será el vicepresidente? Era Eduardo Cunha hasta la semana pasada. Hoy es José Marañón. ¿Y quién será mañana? ¿Qué país es este? Un país con 200 millones de habitantes. Un país continental. Tiene la mayor biodiversidad del planeta. Es el país que el mundo pone, que nos hace cargar. Tenemos la posibilidad de matar el hambre en el mundo produciendo alimentos. Brasil, junto con Estados Unidos, era, porque ya no lo es, era una referencia de democracia en el continente. Ese es el ambiente que nosotros estamos viendo. Ahí estaban algunos de los testimonios desde el Senado. Por favor, mostrame abajo, Will, en vivo. Está hablando la televisión de Brasil con uno de los senadores, Mariano, más conservadores de la Cámara. Sí, se trata de Ronaldo Caiado, es líder del Partido Demócrata en el Senado, es bastante conservador de religión católica, y hoy fue durísimo en su alocución, de los pocos senadores bien duros, bien ideológicos. Vamos a escucharlo un ratito. Heródoto, você sabe que depois das normas do ADPF do Supremo Tribunal Federal, esses prazos eles são muito rígidos. Nós vamos ter agora os momentos do julgamento. Nós vamos entrar agora na parte do mérito. A parte formal já foi atingida, a parte também de mostrar as evidências de materialidade e de autoria da Presidente da República também ya fueron identificados en el relatorio del senador Anastasia. Bueno, ya fueron identificados, dice, todas las acusaciones contra la presidenta, las irregularidades contra Dilma Rousseff. Obviamente hay que justificar el proceso político que se está dando. Yo diría a você que es arriscado prever que realmente não vamos aí ter próximo dos 6 meses. É um processo que deverá se arrastar no mínimo aí uns 4, 5 meses. Não tem como isso ser mais rápido do que eu estou prevendo, não. Mas eu entendo que se o novo governo implantar um ritmo acelerado, cortar na própria carne, cortar mordomia, cortar ministério, acabar com esse penduricalho de comissionados para atender estruturas políticas, enfim, dar um sentimento de limpeza, de asepsia, de seriedade, de transparência, acho que o clima já passa a ser
de recuperar um novo governo, essa parte já fica esquecida e já não passa nem fazer parte do documentário, entra apenas aí na continuidade daquilo que tem que ser do dia a dia aquí do Senado. Creo, Mariano, que no hacía falta demasiada traducción. Ahí dice que sí, está bancando el futuro gobierno de Temer, dice si corta ministerios, si termina con ciertos abusos que hacía el Partido de los Trabajadores, el clima va a ser otro y yo creo que igual van a estirar hasta el final el juicio que le corresponde ahora al Senado. Si efectivamente suspende a la presidenta, tiene que imponerse como Cámara enjuiciadora y determinar efectivamente si Dilma Rousseff es acusada o no. Esto es importante aclararlo porque no es que Dilma es cesada de la presidencia de forma permanente, sino que el Senado debe establecer las pruebas de las acusaciones que hay contra la presidenta Dilma Rousseff en ese lapso máximo de 180 días que lo van a usar para tratar de sostener a un gobierno Michel Temer y que llegue además a los Juegos Olímpicos que serán en agosto y que eso le dé un beneficio político a un tipo con muy poca... Necesitan además en los 2/3 54 senadores. Se especula con que tienen entre 52, 53, 54 en esta votación. Lo que prefigura un escenario de que esta oposición lograría los 2/3 pasados esos 180 días para destituir a la presidenta. Sin embargo, todavía hay algunas cartitas ahí que va a haber que jugar necesariamente. No, va a ser muy justo, ¿no? Va a estar sí, muy justo. Hay que ver si hoy efectivamente cuenta con los 2/3 y si no cuenta, esto va a ser una batalla bastante titánica. Vamos a escuchar lo que decía este mismo senador que acabamos de ver en vivo y en directo hace un par de horas en la señal estatal de la TV del Senado de Brasil. Dale. Passou a disseminar processo com efeito manada em todo o país, onde principalmente sindicatos e o MST passaram a agredir a todos e a tudo. O que nós vimos foram invasões em propriedades, sejam urbanas, sejam rurais. O que nós vimos foi a interrupção das rodovias em vários lugares do país. Cidades também bloqueadas, que foram dezenas de acessos à cidade que foram também interrompidos. A esses atos e a esses métodos utilizados que o Brasil não admite mais. Vejam, senhores, o que estão fazendo nas rodovias. Além de poluir o meio ambiente, incendiando ali pneus, também utilizando faixas e também de desrespeito às ações do Congresso Nacional. Eu pensei que nós jamais assistiríamos quadro tão deprimente quanto este. Ou seja, dois aqui, soldados dragões da independência, ali fazendo a vigilância da rampa do Palácio do Planalto e atrás toda a área invadida com panfletos, faixas, transformando o salão nobre do Palácio do Planalto como se fosse centro de diretório acadêmico. Nunca imaginei que nós chegássemos a isso. O salão nobre do Palácio do Planalto sendo invadido y siendo transformado allí. Bueno, este discurso de intolerancia hacia la movilización, hacia los sectores sociales que salen a las calles, ya lo dijimos 1 y 1000 veces, ¿no? Lo que termina generando son escenas como la que vas a ver a continuación. Podemos poner la 12, Will, por favor. Son militantes, ¿lo tenés? Son militantes del MST que hacen un corte de estos cortes que critica este senador y viene un autobús y fíjate lo que pasa, dale. Vamos, vamos. Estoy informando bien, Mariano, ¿no? Porque dije militantes, pero había vehículos. Sin embargo, la información decía que era un piquete del MST. Sí, sí. Contra el golpe. Están cortando numerosos ingresos a distintas rutas y avenidas. En algunos casos con vehículos, en otros las propias personas. Por suerte, estaban a un costado las personas.
podría haber sido grave. Mostrábamos hace un mes lo mismo en Venezuela, con un bus con un saldo luctuoso de 2 policías asesinados cuando fue una escuadra de policías que estaban en Táchira, en una calle, fue atropellado y murieron 2 de ellos. Bien, hacemos una pausa en Ojo con los Medios, seguimos con este tema a la vuelta del corte, no te lo pierdas, dale. Segundo bloque, saludamos como siempre a todos los seguidores de Ojo con los Medios y de La Vía Yala por Facebook, Twitter, YouTube, el WhatsApp. Por acá tengo unos mensajitos. ¿Cómo están mis amigos? Saludos a los medios imparciales que de seguro casi no existen. Qué pena de América Latina, seguro vendrán días mejores. Fuerza muchachos, sigan adelante. Y tengo por acá, doctor, a ver si lo podemos poner. Mensaje grabado de el compañero que hablábamos ayer desde Córdoba. Quedamos en comunicarnos con Mariano Sarabia para la próxima semana. Pero Ariel desde Córdoba nos manda un mensajito, te lo quiero poner para que veas cómo nos conectamos por las webs y las redes sociales, para que tomemos conciencia de la importancia desde La Paz hasta Córdoba en este caso. A ver si se escucha. Hola Andrés, te habla Ariel desde Argentina. Se escucha si no lo corto. Ariel desde Argentina. Lo que te quería comentar anoche era que yo lo descubrí hace un poco más de 2 meses gracias al MOC, Mano de Obra K, una organización política que funciona aquí en Córdoba. Ellos en su cuenta de Facebook subieron un mapa de medios, una lista de medios alternativos donde nos podemos informar. Dentro de esa lista estaba Porrea. Cuando entré al canal de YouTube de Porrea estaban los programas de Walter Martínez, que yo eso sí los veo desde hace varios años. Y dentro del canal de Porrea estaba el de Ojo con los Medios. Así fue como llegué a ustedes. El problema es que yo a través de la página de Avia Yala no los puedo sintonizar en vivo, así que yo los veo un día después, al otro día. Así que les pido encarecidamente desde acá que no sé si a Porrea o a Avia Yala sigan subiendo los programas que son muy interesantes para nosotros y para mantenernos informados. Un saludo grande, un abrazo grande a toda un abrazo muy grande. Está el saludo, ahí está Ariel. Un abrazo muy grande a todos los hermanos de Bolivia y sobre todo a la patria grande latinoamericana. Abrazos y saludos desde Argentina. Saludos hasta Córdoba, Ariel, con el tono cordobés. Atento la gente de Avia Yala Informática para ver qué pasa, que en Córdoba no se puede entrar. Nosotros generalmente probamos el ingreso por la página aviayala.tv.o y incluso acá en el teléfono yo generalmente no tengo problema. Y si no, nos ves por el Facebook, por YouTube. Claro, pero ya grabado al otro día, como decía él, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias Ariel por el mensaje. La importancia ahí está de la comunicación por internet, de todas las redes que se pueden ir tejiendo por ahí a nivel regional para amplificar la imagen del canal Avia Yala y en este caso del programa Ojo con los Medios. Y en Facebook está Carlex que dice: hoy miércoles veremos qué es lo que sucede, a ver qué procede en Brasil. Saludos a los comandantes. Y después Guillermo Aguirre Gutiérrez dice: esto confirma que no debemos agachar la cerviz ante la mentira reaccionaria. Compañeros, la verdad revolucionaria. Los que quieran arrastrar al enfrentamiento y justificar la penetración imperialista, solo les falta un pretexto y para entrar en los países y naciones que no comulgan con sus directivas imperiales. Sigan, es necesario. Felicitaciones a Andrés Arlari y equipo por el documental Invasión USA sobre el presidente mártir Villarroel. Nos remojaste la amnesia, otro mal de los bolivianos. Gracias, dice Guillermo Aguirre Gutiérrez en nuestro Facebook. Muchas gracias, Guillermo. Qué bueno ese material, la voz de Villarroel, ¿no? En el capítulo 1 de Invasión USA es emocionante al final. Gracias por la referencia. De nuestro presidente colgado. Ahí va. Volvemos a Brasil, o Globo. Fíjate lo que dicen nuestros queridos amigos infaltables del Fondo Monetario Internacional. Si te gusta el inglés, International Monetary Fund.
Dice que Brasil es un ejemplo de los costos de la corrupción. Exactamente. ¿Qué significa esto? Esto que cuando suceden estas cosas viene el impeachment, básicamente. Viene un juicio político y saca a los progresistas del poder. El FMI, que nos llenó de recetas en los 80 y en los 90 de ajuste neoliberal, y así dejaron a nuestra América con cifras récord de desocupación, pobreza, hambre, entrega de la soberanía, entrega de los recursos del Estado, y siguen dando lecciones. Bien, a propósito de elecciones, doctor, hay unas cuestiones en nuestra democracia que es fundamental, que son las elecciones, ¿no? Las elecciones, el voto popular, está bien, todo bien con las elecciones, pero hay algo que es más poderoso aún. Está más por arriba, ¿no? La opinión de los mercados, esto que a nosotros tanto acá nos preocupa. ¿Qué dirán los mercados? Y en este caso sobre Brasil, ¿es claro para una de las presentadoras de CNN? Sí, para Gabriela Frías. Adelante, Gabriela y sus analistas. Lo que dice el mercado es importante y ha señalado desde hace ya varias semanas, y no digo meses, pero lo que ha señalado es que quiere un cambio, y el cambio ya no lo está considerando con la presidenta Rousseff al frente del gobierno. Así es, quiere un cambio en el marco de política, mayor capacidad de formular, pero también la capacidad política de implementar, porque hace poco... Importante. Me hizo acordar a Italia, donde los mercados también querían un cambio. Entonces sacaron al primer ministro que había sido elegido popularmente y pusieron en su lugar a un banquero. Un gobierno de tecnócratas. ¿No? Bueno. Qué grave, ¿no? Esto me hace acordar también una pelea entre Televisa y en ese entonces el alcalde Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, el alcalde en ese momento del Distrito Federal de México, diciéndole que estaba tomando medidas, y quién se creía el alcalde para tomar esas medidas. Tiene razón. Bueno, por eso tenemos acá las manifestaciones en Brasil, dicen golpe televisado, ¿no? Con el símbolo de la TV o Globo. ¿Al final el golpe fue televisado o no fue televisado como el de Hugo Chávez? ¿Qué le parece a usted? Es complejo el análisis de si la gente pudo ver el golpe que están dando contra Dilma o no. En realidad pudo ver una versión absolutamente azucarada, una versión o que no había golpe. Una versión de que no hay golpe. Una versión en la cual te vienen machacando que hay un esquema de corrupción en el cual están involucrados la presidenta Dilma y el expresidente Lula. 13 segunditos de redes, las consecuencias que tendrá este golpe exitoso. Adelante. Contundente, ¿no? Qué ingenio que hay en las redes sociales, realmente ahí se veía, lo que veías era como una pantalla de computadora que con la tecla delete, es decir, eliminaba todos los beneficios sociales que se habían logrado en los 3 gobiernos del Partido de los Trabajadores, y cerraba diciendo golpe exitoso. Y hay 23 ministerios y Temer dice que va a cerrar 10. Va a eliminar la mitad del Estado, de onda. Yo lo que quiero ver, porque tiene que entregar ahí cuotas de poder a quienes lo apoyen, van a necesitar muchas cuotas de poder. Vos podés eliminar ministerios, pero después fusionar secretarías, meterlas en otro lado, y hay que ver si en realidad ese argumento de corte demagógico termina ocurriendo. Y preguntale a tu amigo Mauricio Macri. Al final, dice uno de los ministros de Macri en Argentina que terminaron los despidos en el ámbito estatal. ¿Cuánto ajustó el Estado? ¿Mucho, poco, nada? ¿Un poco de maquillaje para sacar militantes? Es algo interesante para analizar, ¿no? Bueno, en términos de estructuras grandes, quitó, cerró programas, eso sí, secretarías. Habría que ver el impacto en términos de la cantidad de personas despedidas. Se habla de... el Estado, dice el propio Mauricio Macri, que son un poquito más de 10.000. Otras fuentes dicen que son muchas más. Estamos hablando de... Entre el sector privado y estatal estamos hablando de 300.000 personas despedidas en la Argentina, y que conseguir trabajo les va a resultar muy costoso. Más imágenes, en este caso la Media Ninja, uno de los medios alternativos en Brasil,
imágenes de indios movilizándose contra el golpe. Dale. Bueno, uno de los pueblos originarios contra el golpe. Exactamente, marchando en este caso, yendo hacia Brasilia, ahí se está haciendo las concentraciones, tanto a favor como en contra, igual que en otras ciudades. Mañana va a haber a las 7 de la mañana un plantón en el Palacio Planalto, en la Casa de Gobierno del Brasil, para arropar a la presidenta Dilma. Veíamos hoy uno de los hashtags en redes sociales, Andrés, que estaba fuerte, era Forza Querida. Es decir, ya hay como un clima de cosa juzgada y de que se va a implementar la suspensión con la presidenta. Vamos a ver un Twitter, pero también, Will, dejanos ver qué está pasando en la televisión de Brasil para ir teniendo una referencia bárbaro. No, pero está bien, dejémoslo para que nosotros podamos saber. Yo le digo una cosa, doctor, cuando termine de hacer ojo con los medios aquí en el Avia Yala, no me voy a ir a CNN, a Unitel, ni a la BBC de Londres. Me voy a ir a algún lugar apartado del mundo, después de todas las noticias que hemos estado, o que tenemos que dar, y que venimos repasando en los últimos años. La verdad que te sacan las ganas de un montón de cosas. Yo tengo ganas de perderme ahí por algún lugar aislado para no enterarme de muchas de las cosas que pasan en el mundo. Sí. Y de muchas de las cosas que por estímulos de este sistema comunicacional muchos de nuestros ciudadanos terminan creyendo fervientemente, ¿no? Fíjate el Twitter que vamos a ver a continuación, por favor. A ver si usted alcanza a leer, doctor. Yo estoy medio corto. Sí, en este caso, Patricia Yaniot de la CNN hizo una pregunta, la suele hacer habitualmente en su programa. Dice, Yaniot pregunta, ¿qué debería hacer Brasil con Dilma? Y... dice que Brasil decida. Es un joven. Boicot a la censura, dice. Deseo que Dilma sea juzgada. Envió armas al chavismo para asesinar inocentes. Bueno, estas ideas delirantes. A mí lo que me pareció más, ni siquiera yo he visto una noticia en los medios ultraconservadores o conservadores remitiendo las armas que envió Dilma al chavismo para matar inocentes, por favor. Y lo que me pareció más grave es que este fue un tuit que fue mostrado hace 1 hora y media atrás en el programa de Patricia Yaniot. Es decir, me parece que tiene que haber un filtro. Si verá que Brasil, en el marco del Brasil decide, que convocó la periodista estrella de la cadena de Estados Unidos, filtralo. Este tuit es impresentable, porque es una falsedad, es una mentira. Bueno, típica matriz ultraconservadora. Nos vamos a ir al corte con la nota de la Agencia Francesa de Prensa. Ya te contábamos antes cómo obviamente la situación política del Brasil repercute en todos los medios internacionales. Te mostramos España, el canal estatal de España, ahora la Agencia Estatal de Francia, la televisión de Venezuela, CNN haciendo su análisis de cómo los mercados ya le habían dicho basta al gobierno de Dilma Rousseff, etcétera, etcétera. Nos vamos ahora entonces con Dilma Guerrera hasta el final, AFP, y volvemos en unos minutos después de la pausa para hacer la última parte aquí en Ojo con los Medios. Dale. Un tiempo que parece hoy muy lejano. El 1 de enero de 2011, Dilma Rousseff se convertía en la primera mujer en asumir la presidencia de Brasil. Esta ex guerrillera, con reputación de tecnócrata firme y severa, heredaba de su padrino político, Luis Ignacio Lula da Silva, su enorme popularidad y un país económica y políticamente estable. Ambos lograron ubicar a Brasil entre las economías emergentes más importantes del globo y se convirtieron en un modelo de cómo reducir la pobreza extrema. Pero pocos años más tarde, la aprobación de la presidenta está en mínimos históricos y el país atraviesa la peor recesión en décadas.
La crisis se vio agravada por el megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras, por el que fueron arrestados varios políticos de su partido y que tiene al propio Lula en la mira. Y Rousseff es acusada por el Congreso de utilizar préstamos de bancos estatales para ocultar déficit presupuestarios en 2014, año de su reelección, y 2015. A diferencia de la mayoría de sus aliados, nunca fue acusada de corrupción y defiende las medidas fiscales de su gobierno como una práctica común en Brasil. En su último acto oficial antes de la decisión del Senado, demostró que ni el tiempo ni las circunstancias han borrado su espíritu combativo. Jamás pasó por mi cabeza la renuncia. La renuncia pasa por la cabeza de ellos, no por la mía. Pasa pela cabeça deles, não pela minha. Sus simpatizantes afirman que su actitud es de determinación, sus críticos de arrogancia. Si es apartada del poder, será sustituida por su otrora aliado, el vicepresidente Michel Temer. Y tendrá que ver por televisión cómo este inaugura en agosto los Juegos Olímpicos de Río que Lula conquistó en 2009. Último bloque de Ojo con los Medios. Estábamos discutiendo acá con Mariano si poníamos en escena en este minuto la situación de Ecuador o la de Venezuela. ¿Cómo andan las cosas? Porque hablamos mucho de Brasil y Argentina estos últimos. Sí, igual no dejamos de decir que lo que sucede en Brasil es parte de un guión que tiene a otros gobiernos progresistas también como eje del ataque, y bueno, Venezuela obviamente es el que está en una situación quizás más delicada. No nos olvidamos entonces de Venezuela. Vamos a ver algunos plancitos que andan por ahí dando vueltas. No faltaban de la querida oposición golpista, que ahora la crisis es muy aguda, pero quieren derrocar al chavismo desde que Chávez se volvió bastante poco amigable o molesto para ellos 1 o 2 años después de asumir el poder. Desde ahí empezaron y son muchos años, ¿no? Y no pararon, sí, sí. Más allá de los errores del chavismo, hay ahí una campaña, en eso hay que felicitar a la derecha, en la insistencia por derrocar al chavismo ha sido implacable. Hispan TV informa a nuestro compañero Marco Salgado. El gobierno de Barack Obama en los Estados Unidos no ceja en su presión sobre Venezuela. El último incidente diplomático fue la negativa a otorgar visas a funcionarios que acompañaban a la canciller Delcy Rodríguez a Washington. Aunque el Departamento de Estado negó el hecho, otros incidentes calientan el panorama, como la visita de diputados opositores venezolanos a Estados Unidos para reclamar la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos OEA contra Venezuela. Que en el caso de Venezuela no hay ningún motivo para solicitar esa aplicación. O sea, ahí se ve que hay todo un entramado de la derecha fascista internacional en contra de Venezuela. Entonces, estos factores de la oposición venezolana, que también militan en ese fascismo de derecha, están implicados en esos planes, que no son planes venezolanos. Este analista y dirigente político se sumó a otras voces que rechazaron a la oposición. Estos referentes del partido de gobierno denunciaron que aun cuando la oposición busca activar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, no abandona una ambición golpista. Siempre en la agenda de la derecha venezolana está el golpe de Estado. Nosotros lo hemos afirmado y lo señalamos. Ellos saben, lo dijo Capriles en enero, lo dijo Súmate, no lo decimos nosotros. Ellos saben que es imposible que se realice un referendo revocatorio este año 2016. ¿Lo saben? Estos dirigentes denunciaron que la oposición engaña a sus seguidores para generar violencia, mientras el mismo presidente Nicolás Maduro volvió a criticar a los Estados Unidos y reiteró que quieren derrocarlo. No es ninguna exageración cuando nosotros analizamos los documentos que desde hace años están aprobados en el Departamento de Estado norteamericano y que hablan de todo este tipo de procedimientos para acabar con un gobierno contrario a los intereses de los Estados Unidos. Eso está en documentos, están todos en inglés, que uno puede buscar, está incluso en las declaraciones de los voceros del Departamento de Estado y del propio presidente Barack Hussein Obama.
Portales digitales aquí en Venezuela difundieron un documento atribuido al jefe del Comando Sur de los Estados Unidos que no contempla una salida electoral para la crisis en Venezuela y, por el contrario, propicia una vía violenta para acabar con la revolución bolivariana. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Saludos hasta Marcos en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Cerramos por hoy el capítulo Restauración Conservadora, aunque lo que vamos a hablar a continuación con Julio Peñalosa, porque en unos minutos se viene último round, Julio, con el último, con un... Bueno, ¿sonará la campana ahora? ¿Sonó la campana o no? Sí, parece, ¿no? Estoy un poco impactado por la información última. Vamos a hablar con el abogado de... ¿Se enteraron? La gente ya sabe... Vamos a hablar con el abogado del presidente, en la móvil va a estar el abogado del presidente Evo Morales. ¿La gente ya sabe, Julio, lo que pasó? ¿O en esta vorágine nosotros tenemos demasiada...? Yo creo que hay mucha gente que todavía no se ha enterado, así que puedes contarlo, dale. No, cuéntelo usted, ¿qué va a pasar en el último round? Ha habido un dictamen final de la jueza. Es demencial lo que termina sucediendo con el caso Zapata. ¿Cuántos días pasaron desde el 3-4 de febrero? 98 días. 98, 100 días le hicieron, ¿para qué? 100 días, los 100 días que conmovieron al mundo, a Bolivia, como el libro de John Reed sobre la revolución bolchevique del 17. Una denuncia que empieza, hay que recordarlo, ¿no? Porque hay tanta, lo que decíamos, tanta vorágine informativa, Julio. Sí. Una denuncia que empieza con Carlos Valverde como protagonista, con un certificado de nacimiento. Un supuesto hijo que según ese certificado se llama Ernesto Fidel Morales Zapata. Pasan 100 días y lo que se va a demostrar es que finalmente el certificado era falso. ¿Lo sabía Valverde? Y que hay 4 fotos. Eso sí que es la impresionante. Señora Zapata presenta 4 fotos de 4 niños diferentes y además parece que personalmente... A ver con cuál se le creía, con cuál foto, digamos. Es decir, a ver, ella presenta a la justicia 4 fotografías de niños haciéndolos pasar por sus pero en las 4 dice que son sus hijos y ella presenta eso como pruebas. Sí. 4 niños diferentes. Y el juez determina que los 4 niños no tienen ningún tipo de correlato. Pero además supongo que los va presentando uno primero, a los pocos días otro y así sucesivamente, y al final ninguno coincide con los datos originales, digamos. Y el análisis en profundidad va a estar en unos minutos en último round. Lo cierto es que a los efectos que se generó esta causa, cómo se plantaron estas pruebas, cómo la presentó Valverde, a los efectos, la operación finalmente funcionó. ¿Fue exitosa o no? La operación funcionó en términos electorales y además se convirtió de táctica en estratégica porque duró más de 3 meses. Se vino sosteniendo a través de ciertos medios de comunicación que fueron hábilmente montando capítulo a capítulo esta historia, los encadenamientos, a pesar de la cantidad de contradicciones y de disparates que se escucharon, cosas absolutamente estrambóticas, pero funcionó. Pero creo que toda telenovela tiene siempre su capítulo final. Una pregunta, ¿la justicia o el juez en este caso, la jueza, el fiscal, digamos, puede determinar la realización de un examen psiquiátrico a Gabriela Zapata? ¿Alguna de las partes puede pedirlo? Porque realmente, digo, el devenir de las informaciones en estos 98 días me llevan a pensar en algún desequilibrio. De hecho, un periodista de la derecha lo está proponiendo en su cuenta Twitter, que se llama Mario Espinosa, y hace un programa en el canal universitario que se llama El Pentágono los domingos. Si lo está proponiendo un periodista conservador de la derecha, quiere decir que realmente lo de Zapata va a generar necesariamente unas olas de indignación muy grandes, ¿no? Porque llegar a ese extremo me parece ya inenarrable. Bueno, va a estar, me dijiste, la abogada ahora en último. El abogado. Estuvo la abogada hace un par de días, ahora el abogado. Perfecto. Julio, ¿para el viernes podrás venir un rato? Podré. Sí, me invitas. Te digo porque tengo unos números muy fuertes de rating. Comparación, ojo con los medios, último round, y quisiera que vos los manejes. Esa información muy importante y te va a sorprender, gratamente. Pero quiero compartirlo con vos y por supuesto por la responsabilidad que tengo como periodista. Voy a arriesgarme a pesar de que puedo pensar legítimamente que se trataría de una emboscada.
No, pero... no sé. No, vos sabés que... Bien, no. Vos sabés... Te vamos a presentar No voy cuatro fotografías de encuestas. Se lo encargué a la empresa de Gabriela Zapata. Sí. Por favor, bueno. O sea, los números son un poco locos. Pero adelantame algo. Dale, No, aflojá. no, es importante. Está en juego mi prestigio, que para mí es lo más importante. Bueno, eso ya no está en juego más. Quédate en el Avia Yala, vas a ver ahora el análisis de la novela Zapata No se puede creer, el desenlace final, esto es más que bizarro. Yo hace tiempo, nadie me creía. No, yo te creí, desde el primer Dije, día. a la señora hay que darle un examen psiquiátrico y tendría que... Dijiste un peritaje, usaste esa palabra, Sí. ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Cuando comenzaba el asunto. Sí. Sí. Es me pareció siempre que estaba tipificada psíquicamente como una clásica estafadora de los que hombres y mujeres abundan en el mundo. Yo me acordaba de aquel caso del español que se metió muy hábilmente hasta... El pequeño... Sí, ¿cómo se llama? Que se metió hasta que apareció en una reunión con el rey. Claro, ¿no? Gente que tiene mucha habilidad para meterse en los círculos de poder y construirse desde ahí. No, y hacerle creer al otro que es alguien. Entonces todo el mundo cree que ese alguien está con el otro. Impresionante, sí. Dale. La señora Zapata es el personaje de la década. De la década prodigiosa. Qué definición esa. No te pierdas último round, se viene a continuación en Avia Yala y el viernes ya está comprometido Julio para sopesar esta información tan trascendente del rating, de eso vivimos, de la imagen, de la veracidad que tenemos. Vivimos de nuestra credibilidad, de eso vivimos. Un abrazo grande, hasta mañana. Estoy solo aquí parado junto a ti.